Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de personal social. Bien, el día de hoy nos toca ver la clase por video. La semana pasada tuvimos un quizzes, así que vamos a comenzar con la introducción de la clase de hoy. Bien, a ver, ya hemos trabajado todo el proceso de libertad, hemos dado una introducción a la etapa de la República. Bien, y dentro de la etapa de la República es bueno hablar de los presidentes que nos gobernaron durante todos estos casi 200 años de República. Bien, y vamos a hablar de los presidentes según la importancia. El primero que debemos resaltar durante todos estos 200 años que tuvo un rol bueno, como también tuvo un desempeño muy malo, ya que tuvo dos gobiernos, vamos a hablar de Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla fue uno de nuestros presidentes hace muchos, muchos años atrás. Bien, y bueno, tuvo dos gobiernos. Vamos a hablar el día de hoy del primer gobierno. Y así posteriormente en las siguientes clases vamos a ir hablando de los presidentes más resaltantes de nuestra república. Bien, ya nos queda muy poco para acabar el año, así que vamos con punche. ¿Sí? Para ello, tengo un Word que desde había adjuntado en Cubicol para que ustedes también lo puedan tener. Bien, bien, a ver, primero ver a Ramón Castillo. Cuando Ramón Castilla llegó al poder, ¿no? Se propuso superar la crisis económica, ya que Perú estaba sufriendo una gran crisis económica por todo lo que había pasado con los españoles. Y es más, después que los españoles se fueron, aún había crisis porque los peruanos no sabían controlar ni manejar el dinero, ya que todo tenía una organización diferente a los españoles. ¿No? Ahora, durante el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Se quiso hacer una planificación, ¿no? Una planificación de todo el dinero. Se intentó hacer esta planificación. No tuvo mucho éxito. Bien, ahora, ¿qué más dice? Para obtener la pacificación, ¿no? Estableció una serie de acuerdos principales en sectores políticos y perdonó a sus rivales. De esta forma se puso fin a un caos que había gobernado por años. O sea, hubo mucho caos, que en el transcurso entre los españoles y él, ya que no había una buena organización y él tuvo que planificar, ¿no? Él tuvo que planificar en qué se iba a hacer, cuánto dinero se iba a gastar, tenía muchos enemigos, eran tanto él como el Perú, entonces tenía que dar calma a todo ello. Castilla pudo obtener estabilidad económica, ¿ok? Gracias al dinero que obtuvo el Estado peruano por la venta del guano. Entonces, todos sabemos qué es el guano, ¿no? Y cómo se extrae el guano. Entonces, este recurso que tenía el Perú, ¿no? Castilla trató de venderlo como pudo. Ahora, he ahí también el detalle, porque Castilla lo vendió como él le dio la gana, ¿no? Como él pudo. Y el dinero que nos pagaban por este guano no era el que deberíamos recibir, porque debería ser mucho más. Pero como Castilla vio que necesitábamos dinero, él simplemente lo vendió. Bien, lo vendió al precio que fuese. Bueno, no era un precio justo, ¿no? En la economía, dice, elaboró el primer presupuesto de la República, ¿no? Los presidentes, bien, junto a su Consejo de Ministros a veces, tienen que elaborar un presupuesto público, ¿no? Un presupuesto general, cuánto dinero van a necesitar para hacer lo que se han propuesto, algunas cosas, ¿bien? Entonces, este propósito tienen que ellos presentarlo para que la población y el Congreso pueda verlo. Entonces, la primera persona que lo hizo fue Ramón Castilla. Introdujo el sistema de consignaciones, que son el sistema de préstamos, ¿ok? Te doy algo a cambio y me pagas después, o me lo puedes pagar por partes. Bien, pagó la deuda externa que tenía el Perú desde la época de la independencia a Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Que el Perú, ¿no? Durante muchos años tenía una deuda bien externa, o sea, que no era una deuda con los peruanos, era una deuda hacia otros países también. Se había prestado dinero para solventar algunas cosas en la independencia. Entonces, toda esta fuerte cantidad de dinero que tenía el Perú tuvo que pagarla Ramón Castilla. Bien, reconoció a la deuda interna a los terratenientes que otorgaron préstamos a San Martín y Bolívar, ¿no? Ahora, deuda interna es habían personas dentro del Perú que también habían hecho el préstamo de dinero, ¿no? Entonces también se les pagó a ellos. Llegaron los inmigrantes chinos llamados culis. Entonces, he ahí que viene nuestra también variedad de razas dentro del Perú. El señor Ramón Castilla trajo mano de obra china, ya que en Perú no había mucha mano de obra porque ya no habían esclavos,
¿no? No habían personas que trabajen para los blancos. Entonces, al no haber mano de obra, no había producción. Y al no haber producción, no había alimentos. Entonces, tenían que buscar una solución ya. Por ende, se tuvo que traer a quién? A los coolies, a los chinos. Se les trajo con engaños, si bien es cierto. No se les dijo la verdad cuando vinieron, cuando los trajeron de su país aquí. Les trajeron con la ilusión de hacer nueva patria, de que ellos puedan traer a su familia después, que iban a andar muy bien, cosa que no ha sido tan cierto. Simplemente los traían para trabajar y explotarlos, ¿no? Entonces, ¿qué prefieren? Bueno, ¿qué prefería Ramón Castilla? ¿Explotar a personas de otro país que a su propia población? Prefiere explotar a los de otro, ¿no? Y encima China está muy lejos todavía. Llegaban en barcos, ¿no? Y bueno, ¿dónde los hacían trabajar? En las haciendas costeñas de toda la costa y la extracción del guano y en las islas, ¿no? Listo. A ver, obras públicas y educación. ¿No? Los ingresos del guano de las islas, Castilla pudo construir un ferrocarril de Lima a Callao. ¿Qué significa esto? Que el ingreso del guano era demasiado, ¿no? Pero debe haber sido más. Entonces, ¿qué pudo hacer con ese dinero? Construyó un ferrocarril de Lima a Callao. ¿Qué más hizo? A ver, dice, está considerado como el primer ferrocarril de América del Sur. En educación se dictó el primer reglamento de instrucción pública, ¿no? Cómo iba a ser la educación, qué se iba a hacer, qué se iba a tocar, etcétera. Fue el primer reglamento que salió, ¿no? De instrucción pública. Aspecto internacional. Los objetivos de Castilla en la política, ¿no? Fueron estabilizar diplomáticas con sus vecinos, o sea, no tener guerra, no tener acuerdos con los vecinos. ¿Quiénes son nuestros vecinos, no? A Chile, Bolivia, Colombia, ¿no? Chile, Bolivia, Ecuador, no fueron nuestros vecinos, tenemos 5 vecinos, recuerden, ¿bien? Entonces quería ser diplomático y tener un acuerdo con cada uno de ellos. Lograr una solidaridad, ¿no? Continental y rechazar actitudes colonialistas en potencias en Europa, ¿no? Se establecieron embajadas y consultaron peruanos a varios países, ¿no? Y consulados peruanos en varios países. Miren que los consulados vienen desde la época de Ramón Castilla, ¿no? ¿Qué es un consulado? Una oficina de Perú, ¿no? En cada país, para que las personas que se vayan a esos países reciban la ayuda en este consulado. Convocó el primer Congreso Americano en Lima, bien, entre 1847 y 1848. ¿Qué propuso en este Congreso? La alianza defensiva común de los países americanos frente a cualquier enemigo externo. Entonces, un Congreso americano, ¿no? Para que entre ellos se puedan defender, ¿no? Ante cualquier enemigo que ellos puedan tener, sobre todo los países americanos, ¿no? Entonces, trató de ser pacifista por un lado, como también trató de ser, pues, duro, ¿no? Trayendo estos esclavos de China. Ahora, su gobierno no fue tan malo, el primer gobierno fue regular, ¿ok? Acá tenemos una línea de tiempo, miren, el año del primer Congreso americano, ¿no? ¿Qué año llega Castilla al poder? Y bueno, el contrato de Dreyfus lo vamos a ver después también, ¿sí? Llevan una ficha, si hay alguna pregunta en la ficha que no la saben, es bueno investigar, así que los animo a investigar, a leer y a no copiar de internet, ¿sí? Nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana. ¿Ya? Un besito. Chao.